a ocupar de la economía en un día de rock and roll, podríamos decir, en los mercados y seguramente para el ministro de Hacienda y Finanzas también, como para el Banco Central, pero se lo vamos a preguntar a nuestro entrevistado. El invitado es Luis Seco, que es economista. Bienvenido, gracias por estar aquí. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, fue un día de rock and roll hoy para los mercados, uno más de tantos. Otro más de tantos. Hay mucha todavía incertidumbre, cierta ambigüedad sobre lo que hace el Banco Central en el día a día en el mercado. Algún día interviene, otros días no interviene, deja que suba, después lo frena. Y eso genera incertidumbre, muchas preguntas y dudas y lo vemos reflejado en varias cuestiones, ¿no? Pero sobre todo en la cotización del dólar y en la tasa de interés que todavía está lejos de aflojar. No, notamos una similitud porque, con la gestión de Sturzenegger, ¿no? Porque a lo último lo que más se le criticaba es que había días que intervenía, días que no intervenía, días que iba a dejar flotar y el otro día que vendía todo lo que tenía en mano como para compensar y nunca alcanzaba. Esto que estamos viendo en las últimas semanas, a los que no entendemos nos genera como, bueno, para estoy escuchando de vuelta lo mismo. Y hay alguna similitud, ¿no? Tal vez la diferencia más importante sea que se están revisando algunos compromisos que había firmado Sturzenegger con el fondo. Hoy se conoce, por ejemplo, que hay en el activo del Banco Central hay unas letras que se llaman letras intransferibles, que son papelitos firmados por el tesorero diciéndole te debo tanto al Banco Central cada vez que se usaban las reservas del Central para pagar deuda o cuando se pagó en su momento al fondo. Y ahora la Argentina se había comprometido a que esas letras iban a ser sustituidas por papeles en serio, por bonos que cotizan. Eso se suspendería hasta tiempo indeterminado. O sea, hay algunas cosas que se están revisando, tratando de mejorar o de reducir la incertidumbre y mejorar lo que se llama el programa financiero del Tesoro. O sea, cuánta deuda va a emitir el Tesoro, cuándo lo va a hacer y cómo. Pero todavía hay más preguntas que respuestas y tenemos un banquero central que no sé si juega igual que Federico Sturzenegger, pero que juega bastante a la duda, a la incertidumbre, ¿no? Y eso es problemático. Con el diario del lunes y con el paso de 2 años y algo, 2 años y medio de gestión de este gobierno, se habló mucho de gradualismo, se habló de herencia recibida, se habló de cómo se iba a llevar adelante un intento de transformación de la forma que tenía la economía y su funcionamiento con anterioridad a Cambiemos. ¿Qué cosas se hicieron de una manera que terminaron ahora con estos resultados? O sea, ¿cuáles son las que tendrían que haberse hecho de otro modo? Que esa es una pregunta que se puede abordar de diferentes lados, ¿no? ¿Qué cosas se hicieron que se podrían haber hecho de otro modo? ¿Qué cosas se hicieron y por la cual terminamos como terminamos? ¿O qué cosas no se hicieron? Claro. Y que por la fuerza de la macroeconomía, digamos, la economía no es una ciencia exacta porque involucra el comportamiento de todos nosotros, ¿no? Entonces es una ciencia social. Pero hay ciertas restricciones macroeconómicas que hay que cumplir, o sea, casi matemáticas. Y en ese contexto lo que estamos asistiendo es que es una economía que tiene menos dólares para financiarse y cuando la economía tiene menos dólares para financiarse sobreviene un ajuste. Tenés que ajustar. ¿Qué tenés que ajustar? Tenés que ajustar el fisco, tenés que ajustar las cuentas externas, hay que ajustar el balance del Banco Central a esa menor oferta de dólares. Sí. El Fondo Monetario te trata de compensar, te da dólares que no obtenés de otro lado, pero tampoco son infinitos los dólares que te da el Banco Central. Y además hay que devolverlos. Sí, entonces el ajuste sobreviene, el ajuste macro sobreviene. Y ahora está sobreviniendo tal vez de una manera desordenada, angustiante, que genera dudas, pero que era lo que había que haber hecho y no se hizo, por decirlo de alguna manera. Claro. Se postergó y demás. Y entonces se va a hacerlo proactivamente y de a poco, ahora hay que hacerlo de manera más rápida. Pero cuidado, que cuando el fondo pone plata, que eso es lo que parece que el gobierno tampoco lo explica del todo bien, cuando un organismo te presta los dólares que no podés conseguir, te lo hace para que el ajuste sea más leve, porque si no estuviera esa plata sería peor. Eso hay que entenderlo. O sea, estamos en un proceso de ajuste que sería mucho más desordenado, mucho más duro y peor si no estuviera el fondo. El fondo te lo ordena porque te da plata mientras tanto. Ahora, el tema es que esa plata, como te dije antes, no alcanza para todo y el ajuste sobreviene y la forma que adquiere ese ajuste es una caída brutal de la actividad económica que la tenemos ahora ya es muy bien exteriorizada en todos los números. Mencionaste algunos en la introducción y que van a continuar, digamos, en lo que resta del año. Estamos a pasos de entrar oficialmente en lo que sería un periodo recesivo ya reconocido por las autoridades del gobierno, ¿no? ¿Cómo es que el gobierno planea salir de la recesión? Porque hoy lo escuchamos a Buscaglia diciendo que el año que viene, está bien, este año está perdido, 1% para abajo estiman, pero que el año que viene planean crecer 1,5, que en realidad sería recuperar un punto y
y un poquito más. ¿Cómo es que se sale de una recesión cuando la economía pareciera congelarse? Mira, el gobierno no puede decretar que aumente el PBI. O sea, vamos a decretar que el PBI aumente 1,5 el año que viene. O sea, es una estimación. ¿En base a qué se hace esa estimación? Bueno, qué es lo que estás viendo, y lo que estamos viendo, sabemos que el sector agroexportador, que es el que más cae por la sequía, si el tiempo acompaña, si el clima acompaña, va a recuperarse. Sabemos que Vaca Muerta empieza a ser una realidad en términos de producción de petróleo de shale y de gas de shale, con lo cual también eso te va a ayudar a recuperarte. Pero no hay mucho más que eso. O sea, es una estimación que se basa sobre dos sectores que potencialmente tienen la potencialidad de hacer crecer al resto de la economía el año que viene. Ahora, hay un montón de signos de pregunta, dependiendo de vuelta si vas a conseguir el acceso al financiamiento o no, si vas a tener los dólares suficientes o no. Argentina, cuando crece, no crece en base a la inversión y a las exportaciones. Nos cuesta mucho crecer por ese lado, y crecemos básicamente por el lado del consumo. Pero cuando crecemos por el lado del consumo, público y privado, ya sea el sector público o nosotros que consumimos más, nos tenemos que endeudar con el resto del mundo. En ese contexto, y un poco de lo que veníamos hablando en la previa antes de empezar con la entrevista oficialmente al aire, ¿cómo estamos parados frente a un mundo que está cambiando mucho y en el que otro de los temas que va a sobrevenir rápidamente va a ser la cuestión del empleo, que ya es un problema para la Argentina por otras circunstancias, pero que vendrá de la mano de cuestiones tecnológicas, de cambios de paradigma que se están dando? Digo, en ese lugar, ¿cómo estamos parados si no podemos resolver cosas más básicas? Yo creo que hay un tema clave que está volando en el ambiente, incluso en algo de lo que estuviste diciendo, que es lo que no se hizo, lo que se hizo, lo que se hizo mal, es si tenemos un plan económico o no. Hablaste de gradualismo. O sea, hay un programa, hay un plan, hay una hoja de ruta de la Argentina. Cuando uno piensa en programa económico, piensa en algunas cuestiones que hacen a la macroeconomía, estabilizarla, bajar la inflación, favorecer la inversión y el crecimiento. Algunas cosas que hacen a ser competitivos, o sea, tener una economía que funciona bien, sin costos tremendos, con una buena legislación laboral, infraestructura, buena educación. Y después tenés cuestiones que hacen al modelo de desarrollo. Y un poco tu pregunta es, ¿Argentina tiene una estrategia de desarrollo? Uno dice, bueno, ¿en base a qué vamos a crecer? ¿A qué nos vamos a parecer? ¿Vamos a ser parecidos? ¿Tratamos de seguir el camino de Corea del Sur? ¿Queremos seguir el camino de Brasil? ¿Queremos seguir el camino de la India, de China? ¿Qué queremos ser? Y ahí me parece que en ese tema es donde entra mucho que tiene que ver con lo que planteabas vos del empleo y de la oferta de trabajo. O sea, que si vamos a crecer en base a recursos naturales, probablemente te importa menos tu factor humano, ¿no? Porque es simplemente sacar el jugo o el provecho de la dotación de recursos naturales. Ahora, si vas a decir, no, mira, si creces en base a recursos naturales, no tengo empleo suficiente para toda la gente y sobre todo para las grandes clases medias urbanas y suburbanas, entonces decís, bueno, industrializá, pero si vas a industrializar, tenés que generar un modelo educativo para la industria. Ahora decir, no, a mí me interesa la tecnología, quiero hacer biotecnología, information technology, o sea, tecnología de información, big data, todo lo que se está discutiendo en términos de core de lo que son los próximos servicios tecnológicos. También esa es una definición de un modelo educativo. Y cuando metés todo eso, eso es un modelo de crecimiento. Existe en Argentina, y la verdad que uno tiene la sensación de que vivimos tan angustiados por el día a día, por el presente, que no nos damos tiempo para pensar en todo esto en una visión de conjunto y que orqueste algo que digas, bueno, no me preocupa lo que pasa, como estábamos hablando ahora, vas a crecer el próximo trimestre, tener 3 trimestres, 4, 5, 6. No, estamos pensando en los próximos 10 años y esa discusión no está, ¿no? Ay, nos quedamos con esto. Gracias, Luis, por haber venido. Es un placer.